por mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, Pues muy buenas tardes. Después de alabar a Dios a través de todo este día, solamente nos encontramos los varones, los hombres, para hablar de un tema que se me ha encomendado. Las culturas establecen ciertos principios en cuanto a el trato de la mujer. Si tú eres de pueblo o de rancho y no de ciudad, te das cuenta que está un poquito más marcado la expresión de el machismo. El machismo es, pues, la creencia de que el hombre es superior a la mujer. Pero como dijese nuestro maestro de epigrafía, en las palabras hay un gran poder, porque la palabra tiene una definición y detrás de ella hay un poder de comprensión, de interpretación y de recepción. Esto es, decir que alguien es superior tiene que ver desde el punto de vista y desde la experiencia de la crianza de aquella persona. Si caminas por las calles de Cairo en Egipto, te das cuenta de algo muy interesante. El hombre va adelante, la mujer no va a lado, ni a diestra ni a siniestra, tiene que ir unos 5 o 6 pasos atrás del hombre. Si el hombre se detiene, ella se detiene en una forma visual, cultura o convicción. Si entras a las calles de Amán en Jordania, la tierra de los amonitas en la parte bíblica, te darás cuenta que las mujeres no solamente se cubren su cuerpo en temperaturas mucho más altas que la que estamos sintiendo en Monterrey en el mes de enero. Increíble, nunca había visto esto en enero en Monterrey, pero así está, caliente. Mañana va a estar muy frío, cuidado ahí con el cambio de temperatura. Te darás cuenta que se cubren totalmente y solamente se puede ver los ojos. Si se descubren, he aquí un gran problema, aún hasta la muerte pueden llegar. Si vas a el área de Arabia Saudita o donde se llevarán a cabo el mundial este año, si Dios permite, en el mes de noviembre en Qatar, si una mujer se descubre el antebrazo o el hombro, cualquier hombre, aunque vaya su marido, la puede golpear y la puede azotear y le puede dar cinturonazos y usted no se puede meter. Cultura, convicción o machismo. Es interesante porque en la iglesia de Cristo en la India, cuando se hace un convivio, solo comen primero todos los hombres y las mujeres están detrás de su esposo o su papá, con los brazos cruzados, mientras los hombres están comiendo sin cubiertos con la mano derecha. Y mientras siguen comiendo, al momento que ven que se acaba, sin decir palabra, la mujer le vuelve a servir porque conoce a su marido. Y una vez que todos los hombres se han levantado de la mesa, que ya no hay nadie en derredor, siguen las mujeres. El día de hoy, 2022, en la capital de Nueva Delhi, en Mumbai en el sur y en Cochin en la parte del sureste. Convicción o machismo. ¿Qué es machismo?
Si decimos que una persona es superior a alguien más, ¿a qué nos referimos? Tendríamos que explicar ese concepto, porque al explicarlo podemos entenderlo mucho mejor. Y parece ser que en la Biblia, dependiendo de dónde seas, aún yo recuerdo que en el pueblo de mis padres, cuando comían primero los hombres y luego comían las mujeres. Y el día de hoy, en el año 2022, la mayoría de los hombres ayudan muchísimo a la mujer. Aún se ve dentro de la iglesia que ya no se para a la mujer a ir a cambiar el pañal del bebé. Se para a veces el hombre y causa conmoción, porque esto no es muy bien visto para algunas generaciones antiguas. Si hiciéramos un sondeo aquí, la pregunta sería: ¿acaso está mal que el hombre cambie los pañales? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? A ver, no los veo muy convencidos. Estar en un mismo sentir, hermanos. Hagámoslo de la siguiente manera para no comprometerlos. Levante la mano quien piensa que no está mal que el hombre cambie los pañales. Levante la mano. No los vamos a comprometer, solamente voy a sacar una foto. Ahora, pero ¿quién piensa que no está mal hacerlo en forma pública mientras su mujer está presente? Levante la mano. O sea que es distinto. No está mal que los cambie el hombre, pero si la mujer está presente y es en forma pública, ¿sí está mal? Tenemos diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque es todo basado en cómo nosotros lo vemos desde pequeños. Fíjate que en la Biblia, lo primero que tendremos que entender para entender el concepto de superioridad o superiores es de qué estamos hablando, como decía el maestro de epigrafía, el cual nos enseñó la piedra labrada más antigua en la parte de Irán por los sumerios. Y decía él, es que las palabras tienen poder. Superior no indica más valioso, número uno. Superior no indica una función más importante, número dos. Superior simplemente indica que está sobre, sin importar la función y sin importar el valor. Esto ¿es México un país machista, hermanos? Es una pregunta. ¿Sí o no? Sí, totalmente, hay que aceptarlo. En la sociedad México es un país machista. Pero imagínense en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, cuando en las sinagogas los hombres estaban en el piso de abajo y si la sinagoga estaba edificada por 2 pisos, las mujeres estaban en el piso de arriba. A la mujer no se le permitía dirigir palabra hacia un hombre, sobre todo en público. Por eso se ve muy golpeado cuando la madre de Jacobo y de Juan habla con Jesús y le pide que sus hijos estén a diestra y a siniestra. Se ve muy mal. Por lo tal, no solamente ellos se ven muy mal. Se ve muy mal cuando llega aquella mujer y le habla acerca y le dices, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y la compara con un perrillo. Se ve mal también. Entonces es interesante que en el primer siglo fuese así, pero no se veía mal que lo acompañasen o que la acompañasen mujeres. Es interesante que en el ministerio de Jesús había más mujeres que hombres, aunque no se describen en su totalidad. También es interesante que, por ejemplo, el apóstol Pedro hable acerca del trato del hombre a la mujer. Si Pedro aprendió la doctrina de Jesucristo, ¿en qué sentido está mal que Pedro diga en primera carta de Pedro, en el capítulo 3, vamos a ver qué dice ahí, primera carta de Pedro, capítulo 3, y dice ahí, en el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. O sea que en cuanto a rango y organigrama, en cuanto a función, el marido está encima, es superior en cuanto a rango y a organigrama de autoridad. La mujer debe estar
sujeta, dice ahí, ¿a qué? Al marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados. O sea que en cuanto al hombre tenemos que tener la correcta visión y definición de lo que significa ser superiores. La mujer sí está en un rango inferior en el organigrama de voluntad. Por eso, o de autoridad, por eso dice Pablo también que no permito a mujer enseñar ni ejercer dominio ¿sobre qué? Sobre el hombre. Pero también dice ahí en el versículo 7, hay un choque muy grande. Leeré del versículo 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. La palabra Señor, don, en hebreo, kurios, en griego, indica amo. Porque la mujer es nuestra propiedad. Lo es, según la Biblia. Pero también nosotros somos propiedad de ella. ¿Cómo está eso? Y dice ahí en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6, dice que Abraham era dueño de Sara y ella le llamaba Señor. La mujer debe de entender cómo conducirse a su esposo, a su marido. Es importante. Y dice ahí, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea que el trato que el hombre tiene para con la mujer debe ser muy suave. Debe ser con mucho cuidado. Esto hace que esté en contrariedad o que se esté llevando a cabo una oposición mutua o un conflicto entre el versículo 1 y el versículo 7, no. Sigue diciendo lo mismo. En cuanto al organigrama, somos superiores en cuanto a autoridad. Pero el hecho de que seamos superiores no quiere decir que vamos a maltratar, a humillar a aquellos que están debajo de nosotros. Es más, Jesús enseña el verdadero liderazgo y dice que si vosotros quieren ser los primeros, tendréis que ser los siervos de los demás. ¿Verdad? Porque yo, dice Jesús, siendo Señor y siendo Maestro, hice lo que hice. O sea que te da el concepto correcto. Fíjate cómo dice el libro de Génesis, donde podríamos encontrar el secreto a todo esto, versículo 26, dice lo siguiente, Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice ahí, y a nuestra ¿qué? Semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando dice la palabra hombre, no se refiere al varón masculino. Y eso es lo primero que tenemos que entender en el poder de las palabras. Hombre, ha'adama en hebreo significa humanidad. Cuando decimos en el mundo, aquí están los hombres, en nuestro lenguaje solamente piensas en varones. Pero en el lenguaje hebreo, hadama indica a todos. Por eso en el versículo 27 lo aclara y dice, y creó Dios al hombre, la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Por qué tiene que decir varón y hembra? Para que no malinterpretemos lo que acaba de decir el versículo 26. Esto es, que sin el cuerpo físico, en la parte espiritual, en lo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sin el cuerpo físico, tenemos la misma imagen y semejanza de Dios, el varón y la hembra. Si tú le quitas a la mujer el cuerpo físico y le quitas al hombre el cuerpo físico, la parte interna está hecha a imagen y semejanza de Dios. Sin el cuerpo físico, varón y hembra son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que ellas están hechas a imagen y semejanza de Dios y nosotros también. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando se coloca esa imagen y semejanza de Dios, dice ahí, en el versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y ahí hay otra palabra hebrea, ya no es ha'adama. Por eso es la importancia del lenguaje, decía el maestro. Cada letra
tiene una intención y cada palabra tiene un rumbo didáctico. Eso no las puedes ver a la ligera. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí ya está hablando de el cuerpo masculino. ¿Y qué colocó en él? Colocó lo que había hecho a imagen y semejanza. O sea, el varón y la hembra la colocó en un cuerpo masculino. Porque eso era uno. Cuando lo separa, dice la escritura que hizo dormir a Adán y lo separa. Y en esa separación de la costilla a un cuerpo femenino, estamos entre puros varones, el cuerpo masculino tiene partes genitales distintas que el cuerpo femenino, se ve distinto en el pecho, en las partes genitales y en la figura. Son distintos simplemente. Cuando separa los cuerpos físicos, la costilla y forma el cuerpo físico de la mujer, lo hace distinto al del hombre, en capacidad, en función y en propósito, muy distinto. Pero antes eran uno. Se separan, no solamente se separa la parte física de la costilla, sino aquello que Dios había creado, varón y hembra. Y cuando se separan ahora ya tenemos el hombre, el varón, dentro de un cuerpo masculino, y la hembra, o sea la mujer, dentro de un cuerpo femenino. Por eso dice la escritura que cuando una persona se casa, se hacen una sola carne. Vienen a ser lo que eran antes de la separación. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Pero con el cuerpo físico en la separación ocurre un cambio también. El cambio que ocurre es la función. También ocurre algo más, la posición de autoridad. Por eso somos superiores a la mujer espiritualmente hablando. No. Tenemos el mismo valor que la mujer. Por eso cuando viene Cristo, el apóstol Pablo continúa diciendo que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre. No hay varón ni qué, ni hembra. O sea, somos iguales. Pero ya con el cuerpo físico tenemos una misma ¿qué? Una distinta función, perdón. Por eso cuando los saduceos hablaban de la resurrección no entendían esto. Decían, bueno, ¿quién será el marido de esta mujer que quedó viuda otra vez y otra vez? Dice, es que en el cielo, ¿cuál es la diferencia? Que cuando vayamos allá, tú no tendrás el cuerpo físico masculino. Ni la mujer tendrá el cuerpo físico femenino. Por lo tanto, allá, en el más allá, no habrá necesidad que se casen. Porque dice Jesús, serán como los ángeles, para que me entiendas. Que no se dan en qué, en casamiento. Si yo tengo el concepto correcto de la mujer, cuando yo veo a una mujer, claro, la mayoría ve su cuerpo físico, pero la parte interior, ellas están hechas a imagen y semejanza de Dios como nosotros. Así que yo no puedo tratar a la mujer como alguien inferior, y eso es machismo. Simplemente porque es mujer. Si tú te das cuenta, Jesús, si hay alguien, hermanos, que trajo, vamos a llamarlo igualdad de género, es Jesús. Porque Jesús permite que las mujeres le sirvan y le ayuden. Y la mayoría del ministerio de Jesús, ¿verdad? Si tú te das cuenta y lo lees con cuidado, ¿va? Había hombres que eran los apóstoles, vinieron a ser los apóstoles después, pero había muchas mujeres. Estaba María Magdalena, y estaba la otra María, y estaba Salomé, y empiezas a ver todas las Marías, y son muchas Marías. ¿Por qué? Porque Jesús permitió que la mujer fuese parte de su ministerio, solamente que la deja dentro de una autoridad distinta que al hombre. Y cuando vienen los apóstoles es lo mismo. Los apóstoles tenían un gran respeto y amor por la mujer. No eran machistas. Si tú te das cuenta, cuando Pablo llega a Filipos a causa de la visión que tuvo del hombre macedonio, y cuando llega a Filipos, ¿verdad? Es Lidia la que le ruega que se quede, y Pablo no la desecha simplemente por el hecho de ser ¿qué? Mujer. Tampoco la trata mal. Hace lo mismo con el resto de las mujeres. No desprecia a Febe, la trata bien.
¿Por qué? Porque si tú eres sabio, después de la vida te das cuenta de la importancia de la mujer en el ser humano. Pablo lo trata de explicar en 1 Corintios capítulo 11 y dice, porque así como la mujer procede del hombre, en el caso de la formación de su cuerpo físico, el hombre procede ¿de qué? De la mujer. Entonces, ¿cómo debes de tratar a tu mamá? Uno de los grandes retos es, tenemos que cortar, cuando venimos a Cristo, tenemos que cortar el eslabón de las ideologías que teníamos antes de venir a Cristo. Y es muy difícil. Porque si tú eres de rancho, hablo de la gente que es de rancho, o sea, maltrataban a la mujer de una manera increíble. Pero vamos a decir que eres de ciudad. Si tu papá es machista o fue machista y maltrataba a tu mujer y a tus hermanas, entonces es difícil que tú te saques eso del corazón. Al venir a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Aquí todas son hechas, ¿qué? Y hablamos del pecado como solamente del alcoholismo o solamente de las drogas, pero también la discriminación, o mejor dicho por los apóstoles, la acepción de personas es no cumplir la ley real, solamente porque se es mujer. Aún Felipe con sus hijas, las mismas eran profetisas. Pero tenemos que entender un concepto que se puede llegar a malinterpretar. Cuando estamos reunidos como iglesia, tiene que haber una distinción total en cuanto a la autoridad. Lo mismo dice primera carta de Corintios capítulo 14, cuando habla específicamente de los servicios públicos de la iglesia. Habla acerca del orden, de hablar en lenguas. Y luego habla acerca de la mujer. La mujer no puede enseñar. ¿A quién, hermanos? Al hombre. Y luego lo explica Pablo en Timoteo. ¿Por qué? Porque Eva fue la que cayó primero. Entonces el riesgo es muy grande. Pero, ¿cómo o qué seríamos sin las mujeres? Bueno, ¿quién tuvo una buena madre? Vamos a levantarla. ¿Quién tuvo una buena madre? Ok, muy bien. Algunos no la tuvieron. Ok, muy bien. ¿Quién tiene hermanas? Levanta la mano. ¿Tiene hermanas? Ok. Pero aquí viene el punto. ¿Pero quién tiene hijas? Ahí es diferente. Porque lo que uno debe de enseñar a las hijas, porque la Biblia nos lo enseña, que una mujer o un hombre tienen el mismo valor ante los ojos de Dios, porque Cristo murió tanto por el hombre como por la mujer. Pero no confundamos el valor con la función. No confundamos en la función la capacidad, porque ciertamente hay jóvenes, doncellas o niñas o mujeres que tienen más capacidad que el hombre en cuanto a ciertos puntos. Pero la capacidad no debería de anular la función. Esto es, la mujer tiene su función. ¿Y cuál es la función de la mujer? Ser ayuda idónea. ¿Y cuál es la función de la mujer, según dice Pablo a Timoteo? Que críen hijos santos. ¿Cuál es la función de la mujer? Por eso la mujer no puede prepararse. La Biblia nunca está en contra de la preparación de la mujer. Lo puedes ver a través de todo el Nuevo Testamento con las mujeres de la palabra de Dios. Lo que la Biblia está en contra es que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. O sea, tiene que ver con función. Tiene que ver con función. La mujer debe de entender que su función es ser ayuda idónea. Es criar hijos en santidad. Es ayudar al hombre. No por eso la mujer es menos inferior que nosotros. En cuanto a función, en autoridad sí está debajo, pero no debemos tratarla mal por eso. Pero en cuanto a valor está ¿qué? Igual. Somos iguales. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo enseñamos a una mujer a llevar a cabo su función? Por eso había ciertos debates. Porque si decimos, bueno, está mal que uno le cambie el pañal al bebé, la Biblia no habla específicamente de quién le va a cambiar el pañal al bebé. Pero aún Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿qué? Por ella. ¿Acaso Cristo no lavó los pies de los discípulos? Pero en algunas convicciones, según el papá que tuviste, está mal que el hombre haga un quehacer en la casa. Pero aún Jesús le lavó los pies a los discípulos, que es la muestra más hermosa de la hospitalidad.
En muchos conceptos dicen, el hombre no debe de cocinar, debe ser la mujer. Porque traemos todo esto en nuestra vida. Pero ¿no acaso Jesús preparó el pez y se lo dio a los discípulos? No tiene nada de malo ese sentido. Cuando celebró la Pascua fue a un barrio donde había solamente hombres y estaban ausentes de mujeres. No con eso quita a las mujeres. Cuando los apóstoles empiezan en el día del Pentecostés, estaban ellos sí, pero después te das cuenta que hay 120 y también están las ¿qué? Las mujeres. Cuando Pedro y Juan ven que Jesucristo ha resucitado, se van y están orando y de pronto viene alguien a decirles que ha resucitado. ¿Con quién están ellos? Con las mujeres. O sea que cuando uno empieza a entender el rol de la mujer, te das cuenta que es muy importante. Si somos honestos, no sé, aquí en Industrial, las mujeres trabajan muchísimo en la obra de Dios, a veces más que nosotros. Mucho más que nosotros. Si te das cuenta en el caso de Timoteo, ¿de quién aprendió la palabra de Dios? De Eunice y de Loida, mujeres. ¿Por qué no nosotros tomar una clase de niños? Debemos de hacerlo. Pero ¿cuántos hombres estamos dispuestos a hacer eso? A veces no lo hacemos. En este caso nos sentimos superiores porque le decimos que lo hagan. No. El concepto tiene que ver con la importancia de las palabras. Sí somos superiores en cuanto a autoridad, pero aún la autoridad no es para destruir, sino ¿para qué? Para edificar. Y eso no indica que vamos a golpear a nuestra mujer, porque es pecado, según la Escritura, que no tratemos a nuestra mujer como vaso, ¿qué? Más frágil. Y si traemos un concepto de superioridad machista, a veces es difícil que no lo podamos dejar en casa y a veces queramos aplicarlo en la misma congregación. Sí debemos de enseñar, pero si Dios coloca a cada hombre como cabeza de su hogar, ellos van a decidir qué hacer en su hogar. En el caso de Caleb, cuando era chiquito, tal y yo platicamos, y le dije, mira, yo cuando esté en la iglesia estoy muy ocupado, los hermanos me buscan mucho, etcétera, etcétera. Te voy a suplicar que te encargues totalmente de Caleb. Así decidí yo manejar mi casa. Pero le cambié los pañales muchas veces en la casa. Eso lo hice yo. Lo hice yo. ¿Qué pasa si Tali va a la India conmigo? ¿Va a romper la estructura cultural solamente porque está conmigo? ¿Y qué acaso a un Tali no se ha cubierto el rostro cuando entramos a tierras del Medio Oriente? Lo ha hecho. Eso no indica que ha dejado de ser mujer mexicana. Me he hecho a ellos para ganarnos ¿qué? A ellos. Es interesante este concepto de machismo. Lo primero que debes de entender es que tú y la mujer, que yo y la mujer tenemos el mismo valor ante Cristo. Por ejemplo, si tú ves Gálatas, cuando dice la Escritura ahí en Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, en el verso, Gálatas 3, verso 24, y leeremos desde el verso 25, dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis, dice ahí, sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni qué, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero se puede malinterpretar esto en la iglesia, porque está hablando del valor, pero no está hablando totalmente de la función. Que en los servicios públicos nosotros tenemos que dirigir. Es un honor dirigir una oración porque ellas no lo deben de hacer. No que no lo puedan hacer, no que no tengan más capacidad que nosotros de hacerlo, no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque simplemente en la parte pública siempre es la cabeza del hogar el que decide. Siempre. Y como dice aquí, pero eso no quiere decir que porque yo dirijo, yo voy a maltratar. Y a veces tiene que ver con el contexto y las palabras y aún la picardía en México. Cómo se maltrata a la mujer, cómo se trata a la mujer, cómo se humilla a la mujer. Y a veces somos así hasta el momento que tenemos hijas. O hasta el momento que nos va a afectar totalmente. Y entonces pensamos, ¿cuáles son las cosas machistas que tú has oído o has visto? Y es una pregunta.
Somos puros hombres, no se preocupen. Sí estoy grabando, pero no va a salir solamente su voz. Por ejemplo, cuando ahí muchas veces donde deciden el tiempo de ella, los lugares a donde ella puede ir, cuándo ir, como esta vez es algo de machismo ahí. Dominio, Sí, celos, por ahí va. control. Muy bien. Esto del machismo no se podía entender o interpretar como una cultura, en tal caso, digamos, dado los antiguos y que eran los que vinieron, que dominaron, y que era un pueblo que estaba medio salvaje, pero vienen los otros y traen una cultura superior a los que ya estábamos aquí en México. Y entonces todo eso como que camina hacia un machismo. Estos son los buenos porque vinieron aquí allá del mar, pero aquí ya había mujeres. Y si ellos trajeron sus mujeres, traerían también de España o de Europa una especie de cultura machista, porque eran los que trabajaban, los que el ganado, no sé si eso sería un camino, digamos, que trajo a los tiempos actuales un tipo de cultura, un tipo de pensamiento. Y luego pensamos, ¿no ha cambiado esta cultura? Correcto. Específicamente en los últimos 40 años. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambió tanto? Sí, claro. Y no que tenga algo de malo, pero se le llega a perder la función. De tal manera que la mujer ahora piensa que no tiene necesidad de nosotros. Oye. Sí, por la manera actual. Muy bien. Gracias, hermano, muy bien. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Cuando la llevas a un supermercado y quieres comprar una prenda y te dice, mira, está bonito esa playera, y tú dices, no, no me gusta, compra otra. ¿Ok? Sería un ejemplo de machismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más? Bueno, he visto casos donde en esta casa la mujer hace la comida y hace el aseo, pero el hombre no. ¿Ok? Tu hermano no lo hace, tu tío no lo hace, tu padre no lo hace, tu hermano. Muy bien. Inclusive la misma mujer lo dice. Muy bien. Les pregunto algo, hermanos. En el momento que una persona recoge una escoba y barre, ¿se le caen sus partes genitales? ¿Es que no sucede así? Muy bien. ¿Hermano? Tristemente, hermano, esos comentarios son de los mismos varones, ¿no? Ujú. Incluso en la iglesia, como dice usted, muchas veces personas que son maduras, en vez de ayudarte, te dicen unos comentarios cuando te ven haciendo algo, ya sea hermano, ya sea papá, ya sea cualquier persona en la carne o en Cristo, y te dicen, oye, estás haciendo eso, se te va a caer, así, ¿verdad? Y eso ofende. Por eso decía que hay un doble sentido, pero que hay algo fuerte. ¿Cómo lo escucha la mujer? ¿Y cómo lo ha escuchado la mujer? Soy honesto, a veces a mí sí me han salido palabras expresiones que no deberían de ser, entre juego. A veces decimos las viejas. ¿Ah? Y lo decimos así, pero a veces es humillante. Son cosas que tenemos que meditar. Les pregunto algo, ¿es el machismo algo bíblico? ¿Ah? No. Fíjate que es interesante porque lo que hace la Biblia es que la Biblia nos enseña cómo debemos tratar a la mujer y cómo debemos dirigir a la mujer. Muy interesante. La Biblia, Pedro por eso decía, mujeres estad sujetas. Y para ellas podrían malinterpretar que no, esto ya es machismo. Bueno, depende a qué te refieres. Porque la sujeción es simplemente ponerse bajo la orden de alguien superior a ti con el propósito de servirle mejor. Bueno, y que cuando el hombre, por conveniencia, se acepta que la mujer es superior en cierto sentido de intelectual, no está bien. Entonces, acoge esa posición, vaya, que no debiera, pero lo toma porque
le conviene por conveniente, oye. Totalmente. Yo creo que como hombres, una de las metamorfosis más grandes del varón es que es muy cómodo no ser varón. Esto es que la mujer haga todo, que es comodísimo. Esa es la batalla. Es más, en Génesis capítulo 3, parte del castigo que se le dará a la mujer, en Génesis capítulo 3 dice ahí, parte del castigo que se le dará a la mujer, dice en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él dice, se enseñoreará de ti. O sea que está como parte de nosotros esta pelea continua de querer estar sobre la mujer. Pero si ha pasado estas últimas generaciones que el hombre ha dicho, no, ¿para qué? Es mucho más fácil que ella haga esto y que haga aquello y que haga lo demás y yo estoy tranquilo. Y como resultado, en el último siglo se puede ver la mayor cantidad de divorcios, la mayor cantidad de crianza de hijos por solamente la mujer. Y eso fractura la vida de un ser humano. Sí, hermano. Como es un caso muy triste, hermano, el hombre que le dé la oportunidad a la mujer de ser la cabeza. Es donde de plano sí entra ya, y como dijo usted ahorita, o sea, ya tú eres la cabeza, y sí se da el caso de que ya, pues, es facilidad para ti, ¿no? Pues, lo que diga la mujer, lo que diga la vieja, lo que diga... Y a veces no tenemos que ni siquiera expresarlo, porque hay veces, no sé si les ha pasado aquí en la industrial, espero que no esté pisando ningún pie, ningún zapato, pero hay veces que cuando estás en una junta, no es el hombre el que está hablando. Es la mujer, y el hombre, haz de cuenta que está diciendo haz de cuenta que el hombre saca el papel y ¿qué me dijo mi mujer? ¿Qué me dijo mi mujer? Déjalo. Este es lo que sucede, reitero, porque se va al otro extremo. Pero cómo uno trata a la mujer dice mucho de nuestro cristianismo. Porque la Biblia es clara, no solamente dice honra a padre, no, honra a padre y ¿qué? Y siempre la coloca en ese lugar. Un valor increíble. Honra a padre y honra a madre. Cuando habla en cuanto a la esposa, a la mujer, Jehová compara al pueblo de Israel con una esposa. Sí, hermano. Una cosa, ¿Sí? Eso sí es vivido. Es algo de mi vida. Ajá. En cuanto a los padres, y la cultura que llevas de tus padres, o la escuela que llevas de tus Sí. padres, porque es una escuela. Buena o mala, es escuela. Entonces, yo traía los mismos conceptos de mi mamá. O sea, es gente de rancho, como mencionaba al principio. Entonces, no, si mi papá es así, pues yo también. Y yo no conocía de Dios, no conocía absolutamente nada. Era católico, Sí. más por decirlo. Sí. Pero de iglesia, de catecismo, de lo que quieras, yo no conocía nada. Entonces, mi vida se iba formando de tal forma que cruza mi camino Dios, ¿verdad? ¿Cristo? La palabra. Entonces, y empieza a tambalear mi vida de tal forma que fue un cambio. Ahorita ya llevo casi 30 años y en ese ha habido mucho cambio en mi vida, definitivamente, porque yo llevaba esa escuela y yo así como era machismo y aquí se hace lo que, y inclusive hasta golpes, o sea, de lo cual ahora me arrepiento, güey, en estos días y siempre le he pedido disculpas y perdón a mi esposa, porque es un acto que ahora en vez de orgullo me da vergüenza. Exactamente. Me da vergüenza. Pero no es cierto que nos convertimos y no es como que cambiamos el chip. O sea, es un proceso de cambio. No es como que ya me convertí, ya dejé todo eso. Ahora, se me hizo interesante la parte de golpear. Porque ante los romanos, de una clase de sexología en la parte de la Biblia. Me recuerda porque, ¿por qué me puedo tráeme? O sea, es Sí, machismo. era machismo. Y no porque golpeara a las mujeres, no voy a golpear a cualquier hombre en que se me atravesara también. O sea, no había límite para ellos, fuera hombre. Sí, o sea, es parte de ese, O sea, ¿hasta dónde llega? Eso es lo que quiero decir. llamemos salvajismo. Sí, ¿sabe? salvajismo. Hablaba de la parte de la clase que es sexología y lo que le decía a los hombres es que en el primer siglo los griegos veían la violación de las mujeres como
tener intimidad con la mujer. Las violaban. Era ¿Por qué? un objeto, vaya. Exactamente. Un objeto, nada más. Y a veces como cristianos, ese tipo de machismo es tanto que aún después de la conversión seguimos pensando que podemos abusar. Porque no hemos de la- cambiado. Exactamente. Nuestra vida sigue siendo igual. Exacto. Es un disfraz nada más. Exactamente. Y Pablo es lo que trata de decirnos, hermano, que el hombre y la mujer en Cristo, pero por el otro lado, ¿cómo le hago para tener este balance, para que la mujer no se suba, Oye, ni para que yo la baje tanto? nomás para cerrar ¿Sí, hermano? Hay una palabra que siempre y desgraciadamente dentro de la iglesia Ajá. la hay. ¿Ok? Es que toda mi vida he sido así. Ah, Y luego entonces el bautismo, el cambio, ¿dónde está? sí, yo ¿Dónde creo está que la nueva criatura? es la excusa que damos todos, ¿no? A veces yo le digo a mi mujer, De quitarle nuestro vocabulario, nuestro- a veces yo le digo a mi mujer, "No, es que yo soy del DF, yo soy Ciudad de México". O sea, es como que me excuso de esa manera, ¿no? O a veces digo, no, es que así me criaron mis papás. Me excuso de esa manera, o sea, o así es mi carácter, pero la idea es que Dios nos va a ir, ¿qué? Dice Romanos capítulo 12, 1, 2 y 3, habla acerca de esta renovación de vuestra, ¿qué? De vuestra mente. Y tal vez esa fue la razón por la cual se dio este tema. Que ahora nosotros que tenemos hijos, tenemos que enseñarles a honrar a mamá, pero tenemos que enseñarles a tratar a mujer como un vaso, ¿qué? Frágil. Y parte de eso es, no vas a subirte sobre mí en la parte de la autoridad, porque eso es lo que Dios nos manda. Pero simplemente son dos funciones distintas. Eso no hace que tú seas menos, ni que yo sea, ¿qué? Más. Porque al final del día, yo me voy a enseñorear. Esa es la lucha que tenemos, hermanos, que va a tener el hombre toda la vida hasta que Cristo venga. Siempre queremos enseñorearnos sobre la mujer. Cuando hablaba de las culturas de la India y de Jordania y de Egipto, simplemente es la prueba de la profecía de la Biblia, que el hombre siempre ha estado sobre ¿qué? Sobre la mujer. Pero ¿cómo se ve el día de hoy? Por eso hay que tener cuidado, porque son los dos extremos. Ahora ves desde Argentina hasta Ecuador, hasta Ciudad de México, las mujeres que hacen protestas y olvídate. Dices, ¿qué está pasando? Decía una persona, vamos a comprarse un boleto de avión, las subimos a unos 3, 4 aviones y las mandamos a Afganistán a ver si se les ocurre hacer lo mismo. ¿Sí ves el extremo? O sea, están peleando por algo, pero en el cristianismo la rebeldía es simplemente la voz de la inconformidad y de la falta de la comprensión de la Escritura. Esto es, si yo tengo esposa, tengo hija, cuando se están rebelando, es simplemente la ausencia del amor que les debemos de tener, porque desde pequeñas se les debe de enseñar. Tú puedes prepararte, puedes ser una persona educada, no hay problema, y tal vez tengas capacidades increíbles en la parte de la ciencia, pero cuando tú te cases, tendrás un esposo y será tu cabeza. Él te va a dirigir. Le decía yo a los hermanos que en la India no le puedes hablar a las mujeres directamente, tiene que ser a través de los papás. Y entonces le decía al hermano, pregúntele a su hija, hermano, si está bien con usted que ya va a acabar para ser enfermera, que si el esposo decide que no sea enfermera, ¿qué va a pasar? ¿Para qué se preparó tanto? Y le pregunta, dice ella, dice al papá, bueno, dígale al hermano que si mi esposo dice que no sea enfermera, está bien, me quedo en la casa. Fíjate el tipo de sujeción. Entonces le dije, pregúntale que por qué estoy estudiando. Y me contesta y dice, dígale al hermano que es posiblemente me toque un esposo que me permita servirle a la comunidad. Fíjate el cambio. Pero sujeción. Entonces, desde niñas tenemos, y a los niños también, a los hombres también, porque las expresiones de usted no cocine, son las mujeres, usted no haga esto, son las mujeres, tenemos que estar cambiando eso, porque estamos humillando, que es lo que los apóstoles pelearon muchísimo en la iglesia primitiva para que se tenga, pero nunca cambiaron la función del organigrama de autoridad. Eso es lo que tenemos que entender. No lo mismo el valor que la función. Y superiores tenemos que indicar a qué nos estamos refiriendo. Hermano, a ver. Hermano, ¿se podría decir que el machismo existe en la mente de las personas en cuanto a la actitud? Por ejemplo, allá en aquel lugar, eso no es machismo para ella ni para él, pero en otro lugar sí, ¿se podría decir eso? Podríamos decir que el machismo se desarrolla en la manifestación de voluntad de alguien, del control de alguien más. Esto es que mi esposa es maestra, eso no me hace menos hombre que trabaje. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo?
Pero si yo me molestaría, me enojaría, la tratara de controlar para que no fuese maestra, entonces podríamos que habría un poco de machismo en ello. Entonces el machismo es la manifestación a veces con ira de parte del varón por la pelea continua de quererse enseñorear, ya sea que por su autoestima piense que es más grande que él, porque la verdad que hay veces, hermanos, en los casos reales es que a veces la mujer, si trabaja, si se ha decidido en el hogar la cabeza que le permite trabajar, hay veces la mujer gana más dinero que el hombre. Y la autoestima tiene mucho que ver. A veces dice la mujer, no, es que como gano más, yo voy a tener mi cuenta y tú tu cuenta. Espérame, ¿qué pasó? Una casa dividida no puede, ¿qué? Y menos un banco. Entonces, en este sentido, lo que sucede es cuando hay este tipo de conversaciones, el hombre debe de utilizar la sabiduría de Dios para enseñarle a la mujer. Ahí está. Para enseñarle a la mujer. No, te vas a sujetar porque la Biblia dice y calla boca, no me digas nada. No es que, no es el punto. Porque las palabras de Dios pueden utilizarse para edificar o para qué. Para destruir, hay que tener cuidado. Pero si se le tiene un amor profundo a la mujer, se empieza a cambiar como cristianos cómo tratamos a nuestra madre, cómo tratamos a nuestras hermanas, y luego cómo tratamos a nuestra esposa, y lo más importante, cómo tratamos a nuestros hijos. Estuvimos viajando con una familia la semana pasada, estuvimos por Chihuahua, y el hermano tiene un hijo varón y dos jovencitas, una de 14 o 15 años. Y entonces teníamos un devocional allá en la sierra, y estábamos platicando, estábamos dando una clase bíblica, y yo le decía a ellas, le decía, mira, fíjate cómo tu padre, tu papá, está al tanto de todas las necesidades de ustedes. Mi hija quiere una agüita, ahorita vengo, no se mueva, voy acá. Mira, mi hija está frío, fíjate, el papá está al tanto de todo. Le digo, eso tiene algo positivo y algo negativo. Decían que lo que pasa es que, ¿qué pasa si no consigues un esposo que se esmere tanto en cuidarte? ¿O no es cierto? Porque pasa así. Puedes pasar de un papá sumamente machista y luego te toca uno bien cómodo y dices, no, ya quiero, ¿dónde está mi papá? O una persona que ama demasiado y luego toca a alguien que no ama. Y en la enseñanza de nuestras doncellas debería haber esa educación también, pero sobre todo en la enseñanza de nuestros varones, los jóvenes. Porque la mayoría de los problemas matrimoniales tienen que ver con el concepto de machista y feminismo. Ahí se originan los problemas de los matrimonios dentro de la iglesia. No, hermano, hable con ella porque ya me quiere dejar. ¿Pero por qué te quiere dejar? Es que como gana tanto y ya dice que no me necesita ni para pagar, que no sirvo para nada. Y el hombre, en su búsqueda, Casanova, ya quiero una y luego quiero otra y luego quiero otra, porque no comprenden que la mujer no es un objeto, que la mujer es alguien creada a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y que cuando tú tratas a una mujer es como si estuvieras tratando a Dios, para que me entiendas, porque es su imagen y semejanza. Pero después, que como dijo Abraham, esta es hueso de ¿qué? Eso es algo increíble, porque cuando nosotros veamos a nuestra esposa de esa manera, el trato que tendremos con ella será como Cristo trató a su iglesia. A veces les ayudaremos en cosas que tal vez no son nuestras o que dentro de la presión cultural no deberíamos hacer, pero al final del día no nos debería importar tanto la presión, sino el amor que les tenemos a ellas. Y a veces podría ser que haríamos cosas que no haría sentido dentro de esta cultura, pero lo hacemos por el bienestar de ellas. Al final del día son parte de nosotros, son huesos de nuestros huesos y carne de nuestra carne, pero el chip debe de cambiar. Si viniste a Cristo muy tarde, debes de trabajar. Y va a durar, hermano, dice, vas a batallar mucho. Pero si eres joven, créelo que el regalo más bello que te va a dar Dios es una mujer. Es muy difícil que uno de varón la mayoría, aceptes una falla
que no haya sido tuya, pero que haya sido de tu compañero. Y sin embargo, cuando somos realmente de Dios, tenemos que absorber hasta ese punto. No, ¿sabes qué? Yo me equivoqué. O sea, a veces no es culpa nuestra, pero sin embargo, no está bien, yo tengo la culpa. Con tal de no estar en discusión, y sabemos que el rato pasa, porque si tenemos en cuenta que Cristo nos enseñó que teníamos que ser como los niños se enojan y de rato se les pasa el enojo y ya, todo vuelve a la normalidad. Pero muchas de las veces la discusión se hace más y más y más y hasta destruir. Y hay veces, no sé quién de aquí tenga una mujer con una personalidad muy... No lo sé. A ver, levante la mano si alguien piensa que tiene una... Pues tampoco la van a levantar porque ya está acostumbrado a levantar la mano. Pero cuando pasa eso, hermanos, es cuando uno debe de ser más sabio. Más sabio. Porque no dudes que a tu mujer se la coman los perros como le pasó a Jezabel, porque traía a su rey como él, que ella quería. Y si amamos a nuestro cónyuge, también le vamos a ayudar a no ser comida o devorada por los perros. Dice Pablo en 1 Carta de Corintios capítulo 11, habla acerca de que la mujer es la gloria del varón. ¿Por qué dice eso? Dice eso porque la mujer nos representa. Entonces ayudémosle siempre a la mujer, pero sobre todo amémosla como Cristo amó a la iglesia. Y créanlo que no va a haber ningún problema con la parte de feminismo o con la parte de machismo. Es un tema muy largo, mucho a qué hablar y extender, pero si hay algo que podemos hacer es, como tratas tú a tu esposa, le enseñas a tu hijo a cómo tratar a las mujeres. Pero como tú tratas a las demás mujeres que no son tu esposa, le enseñas a tus hijos cómo debería de tratar la sociedad a las mujeres. Lo que vemos en la mujer el día de hoy, la rebeldía y el caos y las sediciones y las marchas, es el resultado, hermanos, créanlo, del abuso de autoridad de parte de la sociedad contra ellas. Hermano, vamos a acabar con preguntas y comentarios, hermano. Ella es la evidencia de que está en su entorno. Ella tiene la herramienta más real. Y esa es una escuela que nosotros debemos de aprender en cuestiones de trato. Hace que uno esté grande, nunca acabamos de aprender cómo dirigir la casa. Exactamente. Creo que siempre tuviéramos estos tipos de talleres, ¿no? Yo le llamo taller porque es de aprendizaje en este momento. Y esto pues tanto a adultos como a pequeños y pequeños matrimonios que se van formando, ¿verdad? Y pues gracias a Dios tenemos esta enseñanza que nunca pasará. Siempre vamos a aprender diariamente pues, formar un matrimonio de acuerdo a las leyes de Dios y a la mente de Cristo, no a la mente de mi abuelita. Es más, añadiendo a lo que dice hermano, la palabra padre en hebreo es morim, y morim viene del vocablo maestro. Como padres realmente lo que somos de nuestros hijos somos maestros. Ellos van a aprender mucho más de nuestras acciones que de nuestros sermones. Entonces, como tú tratas a tu esposa, si la jaloneas, la mayoría de los abusos en los matrimonios tiene que ver porque eso fue lo que ellos vieron. Para ellos es normal. Pero dentro de un hogar cristiano debe de haber muchísimo amor. Pero parte del amor es sujeción. Parte del amor es disciplina. Parte del amor es función, cómo se le enseña a los hijos a ellos. Pero sobre todo con la esposa. Si uno es sabio, hermanos, y no es machista, uno va a vivir sabiamente y felizmente en su hogar. Porque el machismo eventualmente trae problemas. O se te revela la mujer y se te va. Olvídate. Vienen los cuñados y a ver a quién le toca más. Hermano. Un ejemplo bíblico sobre el machismo. Podemos verlo en la aplicación de la ley. Había machismo en la aplicación de la ley. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Le llevan al Señor, pero una ley debe morir. ¿Tú qué dices?
pero llevan a la mujer y el varón. Y según tengo entendido, la escritura, la ley tenía aplicación no solamente para la mujer, también para el varón. Y cuando habla también del repudio, no solamente el varón podía repudiar a su mujer, Sí. sino que la mujer podía repudiar al varón. Pero el 95% se aplica del varón hacia la mujer. Porque simplemente había un dominio total varonil, hermano. Es increíble. Por eso decía yo que en las sinagogas, o sea, la mujer no podía preguntar. Por eso la Biblia es clara cuando dice, no, que si tiene algo que pregunte en su casa. O sea, así el contexto era muy... La verdad que yo le digo a las hermanas en la congregación y a veces dicen, no, es que tú eres machista. Le digo, no soy bíblico, escuche. A ver, le digo a las hermanas, si estuviéramos en el primer siglo, olvídate, la cosa es seria. Denle gracias a Dios que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Porque nuestra cultura, aunque es machista, permite que la mujer crezca y se desarrolle. Porque en el primer siglo eran tremendos, las golpeaban. Muy similar al Medio Oriente. Muy, muy similar al Medio Oriente. Es más, si tú vas, por ejemplo, a Palestina y comes, la mujer no puede pedir la comida, aunque sea extranjera. La tiene que pedir el marido. ¿Y sabes quiénes son los meseros? Puros hombres. ¿Y los cocineros? Puros hombres. ¿Y la comida sabe? Bien fea, porque son puros hombres. ¿Lo estoy hablando en serio? Entonces, es ese concepto que tenemos que ayudar a comprender. Gracias, hermanos, gracias. Preguntas, comentarios, hermanos. Vamos a ir terminando. Sí, hermano Luis. El simple hecho de que esté mencionado en la Biblia es porque sucedía. Si no, no estaría mencionado. Exactamente. Y sucedía muchísimo. Gracias. Hermano Abel. Debido a la sociedad actual, ¿cómo manejar el hecho de que una mujer se sienta abusada en ese sentido de autoridad por lo que ve, lo que oye, y tú actuando como cristiano realmente tratando de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cómo manejar ese punto en el hogar, con tu familia, para que las ideas del mundo... Bueno, es que es incontrolable, ¿verdad? Yo creo que la mujer traduce muy bien el amor con el trato. O sea, yo creo que a una mujer le puedes decir lo mismo, pero con un tono correcto y en un momento correcto, y la mujer te va a escuchar. Ya estás tú casado. Los que estamos casados sabemos esto. Hay veces le dices a la mujer lo mismo, pero con un tono distinto, en un lugar distinto, en un momento distinto, y te lo acepta. Pero hay veces nuestra ira, veíamos cerca del machismo, nuestra ira hace que no, yo aquí y aquí truenan mis chicharrones y se va a hacer así. Y es lo mismo que le dijiste la otra vez, pero ahora dices, ¿pero por qué? ¿Y qué ya me estás tratando? Y le voy a hablar a que me voy a poner un pañuelo verde y vas a ver cómo... Empieza este concepto porque el abuso, por eso Pablo después, fíjate cómo Pedro, es tan sabio que después de hablar de vaso más frágil, lo que continúa después es la lengua. Dice, el que quiera ver buenos días, ¿qué? Y qué curioso que diga eso después del trato del hombre, porque ustedes saben, hermanos, todos sabemos, que a la mujer más que los golpes les duele una palabra. Y no sé si les ha pasado, porque yo estoy casado ya cerca de 30 años, pero a veces dices algo y no cae bien y se molestan todo el día. ¿Qué pasó? ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que la mujer es tan sabia que sabe cómo manipularnos. Pero por eso tenemos que ser más sabios para entender cuándo es manipulación y cuándo es abuso de autoridad. Y en ese sentido tenemos que decir a veces a la mujer, ya cuando se le pase y todo, porque se contentan, a veces dura rato. ¿Sí te ha pasado? Siempre pasa. Okay. Entonces, cuando te llega a pasar, ya cuando están más tranquilas, tal vez el secreto del matrimonio es decirles lo que ellas hacen mal, la mala acción, pero amarlas a ellas. Mira, Sí, dígame. es que surgen las discusiones. ¿Sí? Y la escritura es muy sabia también. Dice que no echemos más fuego al fuego. ¿Sí? Porque se hace grande. Uh-huh. Bueno, el consejo nada más es que
Pues a mi mujer le daba mucho coraje a veces que la dejaba hablando. ¿Por qué? Yo ya no quería discutir. Espérame, yo ya no quería discutir porque Y se iba, hermanos. Ya te desesperas. Y se iba. No, yo me apartaba del cuarto, de la cocina, y me iba y ya. Y de rato, pasa más rato. Y ahora sí, discúlpame, esto, lo otro. Ya era otra conversación más amena, más tranquila. Y ya también ambos, en ambas veces, Sí. nos disculpábamos. Claro. Y ya era otro, ya había pasado el fuego, la llama. Porque la ira del hombre no obra la justicia, ¿qué? De Dios. Otra cosa, si se han fijado, las mujeres son bien vulnerables. Cambian a cada momento. Volubles. Cambian a cada momento. Canten, no sé, pero cambian muy seguido. Nosotros no. Según decía nuestro maestro de psicología, decía, una de las razones por las cuales esto es porque tiene mucho que ver sus hormonas y el tiempo del mes. Para los que estamos casados sabemos de este proceso. Cambian demasiado. Sí. Sí, o sea, a veces tú dices, eres bipolar o qué está pasando. Y dice, no, el bipolar eres tú. A veces es cierto que sí. Muy bien. Preguntas, ya pasamos del machismo a como al desahogarnos de nuestras mujeres. Pero ya estamos como que todos así como. Y ahorita empezamos los hermanos, yo también quiero ser mujer. No, tranquilos, hermanos, tranquilos. Muy bien, preguntas finales, comentarios finales, hermanos. Porque yo sé que mi esposa y las mujeres, no sé si van a acabar a tiempo, quién sabe. A ver si mantienen el orden, pero quién sabe. Hermano. Una pregunta muy directa. Ajá. En un matrimonio, ¿quién decide? ¿La cabeza o ambos? Bueno, la voy a contestar de esta manera, ¿ok? La voluntad es la que determina la decisión. Es verdad que como hombres tenemos la autoridad de decisión, pero aún Dios mismo no creó un pueblo que no tenga libre albedrío o propia voluntad. ¿Me entiendes? Entonces, como esposos decidimos sí, pero tenemos que considerar, escuchar a la mujer, porque ella va a caminar con nosotros. Y créelo, escucha lo que te voy a decir, porque muchos no entienden este concepto de no, si yo tomo la decisión. Sí, hagan de cuenta, yo siempre lo comparo con el GPS en el carro. Es el carro, o sea, ¿quién va manejando? El hombre. ¿Pero quién es el GPS? La mujer. No, pero espérate, todo lo acabo. Entonces, ¿qué resulta? Que el GPS, hermanos, te dice, voltea a la derecha 200, y te empieza a decir a poco no. Y así es la mujer. Tú la tienes que oír, pero tú decides si voltear. A veces, ¿sabes qué? Yo me voy a seguir y luego le doy la vuelta, no importa. Sí, decidimos nosotros, pero considera a tu mujer, porque al final del día ella le va a afectar tu decisión. Y nuestra autoridad es para el servicio de Dios y del pueblo, y sobre todo de nuestra familia. Por eso el que ama, cuida y sustenta su propio cuerpo. Y parte de cuidar esto, todos hemos hecho esto, hermanos. Tu mujer quiere una sala y se la compras. Y luego que empieza a mover la sala. ¿O no es cierto? Hay veces que es tu decisión comprar la sala. Y si tú dices no la compro, no la compro, pero la vas a tener triste todo el tiempo. ¿Cierto o no, hermanos? En ciertas ocasiones tienes que ser sabio y ceder, pero en otras no puedes, porque tienes que ver el impacto de lo que mismo tendría. Entonces le mueves la sala para todos lados y no le gusta. Después de 3 horas la regresa al mismo lugar que al principio y dice, aquí me gustó. Pues lo mismo. ¿Sí me entiendes? Pero la sabiduría y el trato es muy importante. Pero el hombre decide. Pero una vez más debe de considerar la voluntad. Y ya cuando uno tiene hijos debe considerar también a los hijos. Si uno decide, pero si no los considera es un problema. Porque la rebeldía simplemente es la manifestación de tus malas decisiones como gobernador. No, dentro de esto hay un peligro ahorita mundial. Porque ahora están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, y el día de mañana va a haber alguien
pudiera haber alguien, hombre o mujer, que esté con hombre o hombre, y van a querer pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál sería la reacción? Bueno, yo creo que Pablo, los principios de Dios en el Nuevo Testamento son claros. El Evangelio es para todos, pero ciertamente si una persona obedece al Evangelio y así como el machismo decide continuar con su forma de vivir, Pablo dice, no erréis, ni los afeminados, ni los que se echan como... O sea, es muy claro, pero ello no se le cierra la puerta a alguien que tiene la vida pecaminosa en ese rango, se les predica lo que está haciendo mal, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y yo conozco hermanos que fueron homosexuales y han batallado, pero están permaneciendo, así como con el alcohólico, ha batallado, pero permanece fiel a los principios bíblicos de Dios. Muy bien. Hermano, una pregunta. Sí. ¿Por qué siempre agarra como punto para el pecador un alcohólico? ¿Por qué siempre agarro como punto qué? Todos agarran como punto el alcohol. El alcohol. Como pecador. Es muy sencillo, hermanos. En la cultura mexicana, la mayoría toma, se emborracha. Y es por eso. Pero si hablásemos, por ejemplo, dentro de la cultura afroamericana, se hablaría de drogas, no del alcohol. O sea que cada cultura tiene un talón de Aquiles, un punto débil. Y para el latino, en su mayoría, es el alcohol. Por eso el alcohol podríamos decir que es lo que más se pone como ejemplo. Pero el alcohólico, como el homosexual, es lo mismo ante los ojos de Dios. Como el mentiroso, como el envidioso, es lo mismo. Porque el pecado no tiene más importancia que otro. El pecado es pecado y mata al ser humano. Entonces, yo creo que es la razón por la cual siempre se pone ese como ejemplo. Pero yo he estado entre afroamericanos y ellos no hablan de alcohol, hablan de marihuana y nunca hablan de alcohol porque el alcohol no lo ven como eso. Y en Europa, por ejemplo, en Alemania, hermanos, por ejemplo, cuando ellos hablan de cerveza no la ven como el contexto que la vemos nosotros aquí. Esos son contextos distintos, depende con quién está hablando. Yo creo que por eso lo utilizan como primer ejemplo el alcohol. Pero hay muchas otras cosas que se pueden utilizar como ejemplo del pecado. Lo que pasa es que si va uno a un augurio de mala muerte, ahí hay muchas prostitutas también. Sí. Igual como parroquianos. Totalmente. Y no necesitas ir a un club, a un bar de mala muerte. Aquí afuera hay muchos mentirosos también. Exactamente. Mucho deshonesto. Exactamente. Bueno, y el ejemplo de los corintios, o sea, el tipo de vida que ellos vivían, a pesar de ser cristianos ya, era un desorden increíble, ¿no? Por todos los lados, era mucho desorden. Porque es verdad, o sea, no necesitas ir a un bar o no necesitas ir a un prostíbulo para encontrar el pecado. Yo recuerdo que una vez prediqué en Las Vegas, en inglés, y llegué a la congregación de los hermanos americanos, y hace muchos años, como 14, 15 años, y le dije al hermano, oiga hermano, va a ser muy difícil vivir aquí en Las Vegas porque es la ciudad del pecado. Y me voltea y me dice, no, dice, es difícil en todo el mundo, dice, porque en todo el mundo hay pecado, dice. ¿Sí me entiendes? O sea que me la volteó bien bonito y lo único que puedo decir, dije, tienes razón hermano, tienes razón. Porque es verdad. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Nos van a avisar hermano cuando termine abajo o aquí nos quedamos o acabamos y llegamos ahí ya acá? Bueno, doy lugar a nuestro hermano para que cuando Dios les bendiga, damos gracias a Dios por esta clase. Dios les bendiga, hermano. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones, así nosotros somos un cuerpo, con muchos dones para el Maestro. Oh Señor, transfórmame, pon mis dones a tu servicio y a mi alma
siempre sirviendo, repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscar lo bueno, oh Señor.